Entonces aquí decíamos, primero se hace esta operación, ¿verdad? Aplicando la propiedad distributiva. Luego se agrupan, ¿verdad? Los términos que tengan X deben quedar en el lado izquierdo. Entonces se va a pasar este al lado izquierdo y menos 12 que resta pasa al otro lado sumando, ¿verdad? Entonces, quizás es la transposición. Ya después se reducen al agrupar términos semejantes, los que tienen variable al lado izquierdo y los constantes al lado derecho del signo igual, se reducen a un solo término, 4x más 1x es igual 5x. Cuando x aparece solo es que tiene un coeficiente 1, entonces 4x más x equivale a 4 más 1x, 5x. Y 8 más 12 es igual a 20. Me queda 5x igual a 20. Entonces, este 5 está multiplicando. Entonces, ¿cómo multiplica? La ley de transposición pasa al otro lado a dividir, ¿verdad? Entonces queda 20 entre 5, esto es igual a 4, ¿verdad? Y este es el resultado, que decía que esto es pura casualidad que da el mismo resultado del ejemplo anterior, ¿verdad? Ahora, tenemos otro ejemplo que aparecen como, como fracciones, ¿verdad? 3x más 7 sobre 2 igual a 1 más x sobre 3. Entonces, lo que conviene acá es que estos denominadores, ¿verdad? Estos valores están dividiendo, entonces pasan al otro lado a hacer la operación contraria, pasan a multiplicar, a pasar a multiplicar, que es como se muestra en el paso siguiente. O sea, 3 que estaba al otro lado de dividir pasa a multiplicar por 3x más 7. Y 2 que estaba dividiendo pasa al otro lado a multiplicar a toda la expresión. Por eso se usa paréntesis porque va a multiplicar a toda la expresión que estaba al lado, que está al lado derecho. Luego aquí se aplica la propiedad distributiva, ¿verdad? Para operar, ¿verdad? En ambos lados. 3 por 3x que da 9x. 3 por 7 es 21. 2 por 1 da 2 y 2 por x da 2x. Bueno, ya me queda una expresión más sencilla. Entonces aquí se hace transposición para agrupar, ¿verdad? En el lado izquierdo deben quedar términos que tengan x. Este x que suma 2x va a pasar al otro lado, al lado izquierdo. Como suma pasa restando, ¿verdad? Y este 21 constante pasa al otro lado a hacer la operación contraria, restando, ¿verdad? Entonces, ¿qué me queda? 9x menos 2x. Reducimos términos semejantes. 9 menos 2x da 7x. Y 2 menos 21 da negativo 19. Por último, me queda como 7x es igual a negativo 19. Hay que encontrar el valor de x, ¿no? 7 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces me queda 19 séptimos o en fracción o bien su expresión equivalente dividiendo menos 19 entre 7 es igual menos 2,71 si lo quisieran poner en su expresión decimal. Entonces estos son los ejemplos de ecuaciones lineales. No sé si hay preguntas. Ahora, solo cambia de signo si la expresión, el término está sumando o restando. Pero si está multiplicando no cambia de signo. O si está dividiendo no cambia de signo, como en todos estos casos. Aquí 3x está multiplicando, pasa con su signo positivo a dividir, ¿verdad? Aquí 5 como positivo multiplica, pasa con su signo a dividir. Estos valores aquí 3 y 2
pasan al otro lado con su signo. Ahora, si en un caso hubiera quedado acá un -7, hubiera pasado a dividir con el -7. O sea, no vayan a cometer el error, ¿verdad? De que cambiar el signo, si un número está multiplicando, pasa a dividir con su mismo signo. En este caso todos han sido positivos, ¿verdad? Cuando toca de dividir, de multiplicar, pasa a dividir, pero si se diera el caso en los ejercicios de la guía, ¿verdad? Si hay un negativo en una expresión casi al final, entonces va a pasar de multiplicar, va a pasar a dividir con su mismo signo negativo. Eso es el cuidado que deben tener, ¿verdad? En estas operaciones, no confundir, solo cambia de signo si pasa de sumar a restar o de restar a sumar, pero si pasa de multiplicar a dividir o de dividir a multiplicar, va a pasar con su mismo signo. Ese es el cuidado que deben tener. Bueno, espero que se entienda, se esté entendiendo estos ejemplos, ¿verdad? Creo que es un poco más fácil de lo anterior, ¿verdad? Bueno, un ejercicio sencillo de aplicación de ecuaciones lineales. Ejemplo, nos dice, determine dos enteros consecutivos cuya suma sea 19. Entonces aquí hay que usar, eh, se aplica, ¿verdad? Se plantea como una ecuación algebraica. Digamos que x en una incógnita es el primer entero consecutivo y x más uno es el segundo entero consecutivo. Enteros consecutivos es que son enteros que van seguidos, ¿verdad? O sea, la posición, el primero va a tener un valor de x y el segundo va a ser un valor sumándole una unidad. Por ejemplo, consecutivos son que van seguidos 2, 3, 4, 5. Si ustedes observan, el primer número va a ser un valor incógnito y el otro va a ser el valor más uno. Aquí hay que plantear, ¿verdad? Para una ecuación algebraica al problema, ¿verdad? Porque ya es una aplicación. Entonces, ¿cómo se plantea? Como x más uno, x más x más uno, ¿verdad? O sea, el primer entero consecutivo más el segundo entero debe ser igual a 19, es lo que me dice el problema. Entonces nos piden hallar estos dos valores. Bueno, se plantea así. Luego quitamos el paréntesis para el factor x más uno. Como el número que lo precede es más, eh, eh, se, al quitar el paréntesis se van a mantener su signo, ¿verdad? Porque más por más da más y más por más da más, ¿verdad? Positivo x por x da x, positivo por x da positivo y positivo por positivo uno da positivo uno. Bien, entonces nos queda esta expresión. Aquí reducimos términos semejantes. X más x, que equivale a decir 1x más 1x es 2x más 1, ¿verdad? O sea, estos términos se reducen a un solo término, 2x más 1. Luego, ¿qué vamos a hacer? El uno que está sumando acá pasa al otro lado, va a pasar al otro lado a restarme. Esa es la transposición. Entonces me queda 2x igual 19 menos 1. 19 menos 1, porque de sumar pasa a restar, queda 18. 2x es igual a 18. Bien, entonces 2 que multiplica x pasa al otro lado a dividir 18 entre 2, entonces x es igual a 9. Pero el problema nos pide el valor de los dos números consecutivos. Aquí solo tenemos una parte de la respuesta. A ver, x igual a 9 sería el primer entero consecutivo. Entonces, el segundo entero consecutivo sería x más 1, es decir, 9 más 1 igual a 10. Entonces, los dos enteros consecutivos que suman 19 serían 9 y 10, ¿verdad? O sea que se hace una sustitución acá. Ahora, en la guía hay otros tipos de aplicaciones, son sencillas las que, por ejemplo, dicen
eh, hallar cuál es la suma de un número más el doble de ese número. Entonces, si le dijera la suma de un número más el doble de su número, sería x, la suma de un número más el doble de su número sería x más 2x, ¿verdad? Dice que la suma de un número más el doble de su número da 30, por ejemplo. Entonces aquí doble significa dos veces, 2x, ¿verdad? Si le dijera la suma de un número menos el triple de perdón, menos el triple de su número es igual a negativo 8, x menos el triple de su número da negativo 8, entonces ustedes se plantearía así, ¿verdad? Un número menos su triple. Ahora, si les dijera la, mi- eh, un número sumado más un tercio de su número, entonces sería x sobre 3 o la mitad de un número x sobre 2. Entonces así más o menos, y después voy a subir ejemplos, pero ahora pasamos a ecuaciones cuadráticas. Ejemplo, dice, resuelva las siguientes ecuaciones cuadráticas. Bueno, no sé si quedó duda acá o está más claro lo de ecuaciones lineales. También se puede dar un caso que yo le diga, el doble de un número o el doble de un número restado en 5 es igual a 40, por ejemplo. El doble de un número restado en 5 es igual a 40. ¿Cuál es ese número? Podría ser así, ¿verdad? El doble de un número restado en 40. Ve, restado en 5 es igual a 40. Entonces de ese tipo de aplicación de ecuación lineal, más que todo para que quede el concepto, es que va a ir en la guía. Bueno, entonces pasamos a ecuaciones cuadráticas. Aquí hay que aplicar la factorización, en algunos casos factorización de trinomio. Hay tres formas de resolver ecuaciones cuadráticas: por factorización, por fórmula cuadrática y por completación de cuadrados. Nosotros solo vamos a ver dos casos: factorización y fórmula cuadrática, pero fórmula cuadrática lo dejo para el segundo parcial, ¿verdad? Entonces, en este parcial solo la por factorización. Entonces, miremos los casos donde se aplican trinomios, ¿verdad? Entonces nos dan la siguiente ecuación: x cuadrado más 5x más 6 es igual a 0. Entonces, primero factorizamos el lado izquierdo de la ecuación. Entonces se aplica la factorización a este lado, ¿verdad? Con la diferencia que va a estar igualado a 0. Entonces, ¿qué hacemos? Abrimos dos factores. El signo del segundo término va a llevar el signo después del primer término en el primer factor. Y el signo de los productos del segundo y tercer término llevan el signo, o sea, todo va a ser positivo ahí. Se buscan dos números que multiplicados den a 6 y sumados den a 5, igualado a 0. Pero ese producto va a estar igualado a 0. Luego de factorizar, igualamos a 0 cada factor, es decir, x más 3. Entonces nos queda x más 3 por x más 2 igualado a 0. Esto equivale, o sea, cada factor se iguala
a cero por separado para encontrar la solución de esa ecuación cuadrática. O sea, x más 3, 3 que suma, pasa al otro lado a restar. Y x más 2, 2 que está sumando, pasa al otro lado a restar. O sea que la solución de esa ecuación cuadrática son los valores de menos 3 y menos 2, son los valores que toman x. Ahora, una ecuación cuadrática puede tener a lo máximo dos soluciones, ¿verdad? O sea, por el exponente que es 2, entonces va a tener dos soluciones. O puede tener una solución o ninguna solución. Pues hay casos que no tiene solución también. Bien, ahora miremos el otro caso de factorización. 5x cuadrado menos 13x más 6. Entonces, cuando aparezca una ecuación cuadrática de este tipo, tenemos que pasar todos los términos al lado izquierdo del signo igual y queda igualado a cero. O sea, se hace transposición. Este 13 que suma pasa restando y el 6 que suma pasa restando y se igualan a cero. O sea que si se transponen todos los términos que tenemos acá al lado izquierdo, van a quedar igualados a cero. Luego vamos a abrir dos factores, ¿verdad? El primer término va a ser 5x y el otro x, ¿verdad? Porque deben dar a 5x cuadrado. A diferencia de este que los dos dan x el primer término, aquí hay que eh, combinar, ¿verdad? De manera que den al primer término. Ahora, uno de los signos del factor va a ser el signo del segundo término, este, ¿verdad? Solo se copia, ¿verdad? Solo se copia acá, ¿verdad? Y el otro signo que va a tener el otro factor sale del producto de menos por menos, que da más del signo del segundo y el tercer término. O sea que uno va a ser menos y el otro va a ser más. Y aquí se combinan dos valores que multiplicados den o sea que dos valores que multiplicados den a menos 6 y la combinación, el producto de estos valores medios y de los extremos debe dar a menos 13x. Entonces, los valores que cumple, ahí hay que hacer tanteo y error, ¿man? Los valores que cumplen son estos, 2 y menos 3, porque 2 por menos 3 da menos 6 y 2x, ¿verdad? 2 por x, este producto da 2x acá. Y este producto, 5 por menos 3x da menos 15x. Entonces, sumados esto para comprobar la factorización, entonces da menos 13x. Se debe comprobar para menos 13x. Entonces, esa es la factorización correcta. Pero igualados a cero, ¿verdad? Igualados a cero se factoriza y tienen que estar igualados a cero. Entonces, cada factor se iguala a cero, ¿verdad? Y se despeja para x. 5x más 2 igual a cero. Entonces, este 2 que suma pasa al otro lado a restar. 5 multiplicado por x, 5 que multiplica x, pasa al otro lado a dividir. O sea, una de las soluciones es menos 2 quintos o su equivalente, ¿verdad? Menos 0,4. Y el otro factor es x menos 3, 3 que resta, pasa al otro lado a sumar, ¿verdad? Se transpone menos 3, pasa al otro lado a sumar x igual a 3. Entonces las soluciones van a ser estos dos valores, ¿verdad? X igual a 3 y menos 2 quintos, esas son las soluciones de esa ecuación cuadrática, ¿verdad?
Bien. Bueno, estos son cuando aparece trinomios, ¿verdad? Que aparecen tres términos, ecuación cuadrática con tres términos. Ahora, pero hay otros casos como este, ¿verdad? El inciso C que aparece x cuadrado menos 8x igual a cero. Ahí solo aparecen dos términos. Un término tiene a x cuadrado y el otro tiene a x, ¿verdad? Entonces, en este caso, el tipo de factorización no aplica el trinomio, sino que sería el factor común monomio. Factor común monomio sería la variable x con el menor exponente, ¿verdad? X es la variable común, el menor exponente, uno, ¿verdad? X. Si abre un factor, va a ser igual a x menos 8, ¿verdad? Entonces igual a cero. Entonces resolvemos cada factor. Uno sería x, ¿verdad? Igual a cero. Una de las soluciones sería x igual a cero. Se comete el error de que factorizan y dicen que la solución solo es esta, ¿verdad? La que sale de acá. Y no, x igual a cero también es solución. Y la otra sería x menos 8, ¿verdad? Más x menos 8 despejando para x va a ser igual a 8, ¿verdad? 8 que resta pasa al otro lado a sumar, ¿verdad? Entonces x es igual a 8. Esa sería la solución final, ¿verdad? O sea que tiene dos respuestas, x igual a cero y x igual a 8. El otro ejemplo es el caso donde aparece dos términos también, pero uno es x cuadrado y el otro es una constante. Y siempre es una ecuación cuadrática. Entonces, una manera es transponer este 25 que está al lado derecho, ¿verdad? Al lado izquierdo y se expresa como una diferencia de cuadrados. Y factorizamos. La raíz cuadrada de este es x y la raíz cuadrada de este es 5, ¿verdad? Entonces, va a ser factorizado la suma por la diferencia de las raíces de estos dos términos, x menos 5 por x más 5. Luego, cada factor se iguala a cero de forma separada, x menos 5. Aquí el 5 que está restando pasa al otro lado, sumando. Y aquí el 5 que está sumando pasa al otro lado, restando, ¿verdad? Entonces las soluciones van a ser 5 y menos 5. Ahora, otra manera, si no se quiere aplicar diferencia de cuadrados, es no hacer la transposición de 25, sino que dejarlos así. Y se aplica raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación, solo que en el lado derecho se antecede por más menos, ya que va a tener dos soluciones. Va a tener dos soluciones, es decir, otra forma de resolver esto es solo aplicándole raíz cuadrada a ambos lados. Solo que en el lado derecho, a la raíz cuadrada de la constante se le anteponen dos signos más menos, es decir, que van a haber dos soluciones, una positiva y otra negativa, ¿verdad? Y otra negativa. Entonces se le aplica raíz cuadrada, ¿verdad? Raíz cuadrada, aquí hay el subíndice 2, ¿verdad? Que no se escribe, pero se elimina con este. Entonces la raíz cuadrada de x cuadrado es x. Y la raíz cuadrada de 25 sería más o más menos. La raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces hay dos soluciones. Más o menos 5 significa que la solución, una es x igual a 5 y la otra es menos 5. Entonces yo lo que acostumbro hacer cuando hago estos ejercicios es que saco dos soluciones, una positiva y otra negativa, que es lo mismo aquí, se indica, ¿verdad? Que resultados son dos soluciones. Bien, no sé si hay más preguntas. Entonces con esto concluimos, ¿verdad? Ahora, el tema del examen creo que va a ir hasta ecuaciones lineales, el examen escrito. El examen
Lo de esto, todo esto entra en la guía, ¿verdad? La cuadrática, pero en el escrito no va a entrar. Va a quedar para la prueba en línea el tema de ecuaciones cuadráticas, ¿no? Entonces los grupos de 5 personas, ¿verdad? Ustedes los hacen por afinidad. La guía se va a subir al campus virtual en la próxima visita en 15 días, ¿verdad? Entonces nosotros no aplica el feriado morazánico, vamos a tener clase en distancia, ¿verdad? Entonces nos miramos en 15 días allá en Danlí, ¿verdad? Bueno, no sé que si hay preguntas de los últimos temas, ya con estos. Ah, no, sí, falta un poco, ¿verdad? Liz, Ajá. disculpe, ¿hasta dónde va a llegar el examen? ¿Hasta ecuaciones lineales? Sí, el escrito, el cuadráticas creo lo voy a dejar para la prueba en línea. Bueno, aquí me falta una aplicación, creía que había terminado, de ecuaciones cuadráticas. Esto es más para la guía, dice. El perímetro de un rectángulo es 20 pulgadas y su área es 24 pulgadas cuadradas. Perímetro de un área es la suma de los lados, ¿verdad? Y el área es la base por la altura o largo por ancho. Nos dicen, determine las longitudes de sus lados. Entonces, el perímetro dice que mide 20 pulgadas. Podemos un bosquejo, Y es el largo y X es el ancho. El perímetro es la suma de los lados, o sea, 2 veces el largo, 2 veces el ancho más 2 veces el largo es igual a 20. Y el área es 24. El área es la base por la altura o largo por ancho. X por Y, ¿verdad? Igual a 24. Entonces resolvemos para una de las variables de primera ecuación. 2x más 2y es igual a 20, ¿verdad? Entonces planteamos y despejamos para x. 2x es igual a 20 menos 2y. Este 2y, o sea que una variable va a quedar en función de otra variable. Bueno, este 2 lo pasamos a dividir al otro lado. El siguiente paso sería dividirlo, ¿verdad? Bueno, que lo expreso acá, ¿verdad? X es igual a 20 menos 2y sobre 2. Pero como esta división de un binomio entre un monomio se puede subdividir en dos, ¿verdad? O sea, 20 entre 2 queda 10 y menos 2y entre 2y da y, ¿verdad? Lo que pasa es que ya lo puse de una vez, entonces x se puede expresar como 10 menos y. Bueno, la expresión resultante la sustituimos en la otra ecuación original, xy igual a 24. Entonces lo escribimos, x es 10 menos y. Entonces escribimos 10 menos y por y es igual a 24. Y multiplicamos, ¿verdad? Quedaría 10 por y menos y por y. 10y, y por y sería y al cuadrado, ¿verdad? Igual a 24. Bueno, entonces despejamos el 24 para que nos quede un trinomio. Entonces el 24 pasa a restar. Pero nos está quedando un signo negativo acá, ¿verdad? Y cuando decía, si para factorizar no nos conviene que haya este negativo, pero lo podemos quitar de y cuadrado. ¿Cómo? Sacando el negativo, ¿verdad? Que equivale a sacar a -1 y cambiamos todos los signos que están dentro del paréntesis por el signo opuesto de cada uno de los términos. Luego, este -1 que multiplica lo podemos quitar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el -1 al multiplicar acá pasa al otro lado a dividir, ¿verdad? Creo que esto lo tengo en otra. Voy a reformar esta diapositiva, la voy a reformar y voy a explicar más detallado para el material que queda para ustedes. Entonces, este -1 pasa al otro lado a dividir, entonces me queda 0 entre 1, 0 al otro lado. Ya me queda un trinomio, y al cuadrado menos 10y más 24 igual
igual a cero. Entonces aquí factorizamos, ¿verdad? Es un trinomio, entonces el primer factor, primer término de cada factor es y. El signo del primer factor se copia acá, ¿verdad? Menos. Y el signo del segundo factor sale del producto de estos dos signos. Menos por más da menos. Se buscan dos números que multiplicados den a 24 y sumados o restados según el signo de menos 10. Entonces los valores que aplican son 6 y 24. 6 y 4. 6 por menos 6 por menos 4 da positivo 24. Y menos 6 menos 4 equivale a una suma de negativos, es menos 10y, ¿verdad? Entonces está bien la factorización. Entonces, ese producto equivale al largo y el ancho, ¿verdad? El valor más grande es eh, el largo. Entonces, igualamos, ¿verdad? La solución de largo y igual a 6 o y igual a 4. Sustituimos en ancho para y igual a 6. Entonces este y menos 6 es que se igualó, ¿verdad? Y menos 6 se igualó a cero. Entonces y despejando para 6 y quedó igual a 6, ¿verdad? Queda igual a 6. Entonces este 6 se despeja en la ecuación que sacamos acá, que 10 menos y es igual a 10 menos y. Como y tiene un valor de 6, entonces el largo va a ser por sustitución, ¿verdad? Se sustituye en la otra ecuación y el ancho es 4. O sea, solución alternativa es que largo es 4 y ancho es 6. Esta diapositiva la voy a arreglar y para que quede más detallado. Bueno, y este ya sí sería el último ejemplo de aplicación de ecuaciones cuadráticas. No sé, ¿alguna pregunta? Sí, ahora ya finalizando. Bueno, si hay dudas, Lick, ajá, la grabación de pantalla que usted está haciendo, ¿la va a enviar al grupo o la va a subir a la plataforma? lo voy a subir a la plataforma. Listo, gracias. Ok. Lick, una pregunta. El contenido que ha estado explicando, hay que pasarlo a las libretas. Mm, no, no, lo que sí recomiendo es la fórmula eh, que apunten o bien los ejemplos que puedan ser importantes, que lo puedan copiar, pero no es algo, no tienen que copiar esto a la libreta. O sea, los temas ya están en la... Lo que pueden hacer es sacarle, imprimirlo, o ustedes hacen los apuntes a su criterio, pues, pero no es que tienen que copiarlo. Gracias. O sea, lo que sí recomiendo es la fórmula. Bueno, otra cosa es que el examen de la reposición la voy a hacer en la quinta tutoría que toca virtual, ¿verdad? Porque no quiero cargarlos, que queden las reposiciones en la última fecha. Entonces, la reposición solo se hace reposición en mi clase del primero y segundo, ¿verdad? Es la que acostumbro, porque generalmente el último lo pongo en pareja. Eh, la reposición del primero o segundo parcial la voy a aplicar en la quinta tutoría. En la quinta tutoría, o sea que voy a poner en pantalla
el examen, ¿verdad? El primero, segundo parcial, y con cámara abierta ustedes lo van a resolver, yo viendo que estén resolviendo. Es la manera que voy a aplicar la reposición, ¿verdad? Que no, al poner reposición y tercer examen en la última fecha, me parece que no, demasiado cargado, mucho, entonces mejor en la quinta, de esa manera lo aplico. No es la reposición no es un examen virtual, ¿verdad? No es prueba virtual, sino que es bueno, pongo en la pantalla como si estuviera aplicándolo en el salón de clases, pero ustedes lo están desarrollando y yo estoy viendo que lo desarrollan, tienen que tener las cámaras abiertas. Esa es observación que no había hecho, ¿verdad? Bueno, entonces si no hay más preguntas, entonces nos despedimos por hoy, ¿verdad? ¿Dentro de cuánto habrían clases? ¿Sí? La próxima 15 días, o sea, Ah, ok. nosotros no tenemos, no aplica feriado morazánico, porque es fin de semana, dice. Dentro de 15 serían entonces. Sí, Y dentro- hasta el tema dijo ecuaciones cuadráticas es para la prueba, el examen. sí, pero entra en la guía. Ecuaciones cuadráticas es parte de la guía para el examen hasta lineales. Ah, ok. Bien. Bueno, entonces les deseo que pasen feliz día, ¿verdad? Y nos vemos en 15 días, de manera presencial. Listo. Listo, Lick, muchas gracias, éxitos. Gracias igual. Gracias, Lick. Dígale Gracias. que lo anote. Ya se salió, creo.